Hola, buenos días, Dios les bendiga, mujeres resilientes. Hoy estoy súper agradecida aún más con el Señor porque nos permite tener a nuestra invitada especial de nuestro libro que acabamos de terminar. Este libro En busca de mi padre, María Erazo, es la escritora de este maravilloso libro donde nos cuenta su historia y sobre todo nos da unas reflexiones tan poderosas que nos han ayudado a sanar, que nos ha ayudado a crecer. Definitivamente yo estoy súper agradecida y se los recomiendo a las personas que lo ven en YouTube, esta grabación, a que lo compres, está en Amazon, búscalo, definitivamente te va a ser de mucha bendición como lo fue para nosotras. Y como nosotras somos mujeres bendecidas para bendecirte, compartimos esta bendición, esta grabación, porque queremos bendecir tu vida a través de esta palabra que Dios trae para ti, mujer, que eres valiosa, que eres hermosa, a través de los labios de María. Así que agradezco a Dios y declaro que este momento estamos enfocadas, concentradas y que todo lo que escuchamos aquí va a quedar penetrado en el corazón nuestro y va a quedar sellado para poder hacer cambios extraordinarios en nuestras vidas, para poder avanzar al siguiente nivel, porque Dios nos ha llamado para cosas grandes. Así que María Erazo, es todo tuya esta plataforma y gracias por estar aquí y bienvenidas a todas, chicas. Así que apaguen esos micrófonos todas al momento de preguntar en los mensajes y si no al final, ¿ok? Un abrazo. Muy bien, pues gracias, mi hermosa Eugenia. Es un verdadero honor estar aquí, con ustedes, por pues las que ya leyeron este libro, En busca de mi padre. Este libro fue mi primer libro que yo publiqué ya hace ya más de 10 años, que salió. Este libro yo lo escribí originalmente. No pensaba que iba a ser un libro. Yo lo escribí la historia porque yo quería ayudar a mi mamá a sanar. Y también yo quería que mis hermanos valoraran a mi madre porque mi mamá hizo muchos sacrificios por nosotros, sus hijos. Yo soy la mayor de 7 hijos. Y ella nos crió sola a nosotros y yo amo a mi madre. Mi mamá es mi héroe, es mi mejor amiga, la mujer a quien yo más admiro y respeto. Y yo amo a mi madre, o sea, mi madre es mi mundo. A mí me daba mucha tristeza cuando veía que mis hermanos le reclamaban o que por qué nos dejaste, que por qué te fuiste. Y yo decía, yo un día, mi mamá estaba llorando muy triste, porque a uno de mis hermanos le había reclamado. Y le dije, mamita, vamos, ¿sabe qué voy a hacer? Yo voy a escribir como la historia de usted, voy a escribir todo lo que usted vivió y le voy a dar como un manual, o sea, voy a hacer copias y se lo voy a dar a mis hermanos para que ellos conozcan realmente todo lo que usted ha sufrido también, su trasfondo, y que puedan valorar, que la valoren. Y ella me dijo, bueno, le dije, aparte creo que va a ser una forma de sanar. Cuando usted comparta su historia, cuando usted esté hablando, contándome y yo esté escribiendo, creo que eso le va a ayudar a usted a sanar. Entonces, poco a poco Dios me fue mostrando. Yo escribí la historia de mi mamá, así tal cual, nos sentábamos ella y yo por las noches, por teléfono. Ella vivía en Ohio en ese momento, yo en Michigan, y ella me contaba y yo escribiendo y mi mamá llorando y lloraba y sacaba y a mí me dolía mucho. Yo a veces decía, ¿será que la estoy torturando? ¿Será que es mal que esté yo haciendo esto? ¿Por qué le estoy haciendo estas preguntas? Yo le decía, mami, podemos parar en cualquier momento. Si usted no quiere hablar de esto, paramos, no lo tenemos que hacer. Y ella me decía, no, mija, tenemos que hacerlo porque por algo Dios te puso eso en tu corazón, y si Dios va, no sé, a usar esto para sanarme, este proceso, pues yo quiero ser sana, yo no quiero seguir sufriendo por todo lo que yo viví desde niña. Y eso este libro costó muchas lágrimas, fueron muchas lágrimas de mi mamá, mías. Yo amo a mi padre, o sea, hasta el último día que él murió, yo amé a ese hombre toda la vida, a pesar de todo lo que pasó. Eh, y me dolía cuando mi mamá, o sea, mis memorias como hija,
eran diferentes a cuando mi mamá me describía a este monstruo, a este hombre malo. A mí me dolía como hija, pero yo tenía que ser respetuosa de que esta es la versión de mi mamá. Era su historia, no era yo defender a mi papá. O sea, no, era, o sea, yo como hija, mis memorias eran, o sea, mi papi era mi mundo, mi héroe, por eso me afectó tanto cuando él nos abandonó. Y era triste porque yo tenía que aguantarme y mi mamá me decía, no, yo sé que tú amas a tu papá y que te duele, pero es que este era él, así era él, mija. Y entonces era como que, ok, yo ser obediente, yo tenía que ser obediente. Cuando estuvo terminado el manuscrito de la historia de mi mamá, yo dije, aquí quedó, o sea, esto es todo, ya la escribimos, mi mami sanó un poco, Dios ya comenzó el proceso con mi mamá y pues conmigo también como hija, sanamos mucho juntas y después estábamos en un retiro, vino un pastor de Texas y recuerdo que es como que lo escribí y lo puse como que en un cajón de mi oficina y yo dije, no, ya ahí se quedó, o sea, ya hicimos y como que lo escondí, ¿no? Entonces, en esta predicación yo no le había dicho a nadie de que yo quería, de que yo había escrito esta historia, a nadie. Y viene un pastor de Texas y era un retiro de mujeres, un evento de mujeres. Y en medio de esta, ya cuando se culminó el evento, empiezan a profetizar y empezó ese pastor y me da una profecía bien fuerte y empieza a decir, me empezó a reprochar, era como, porque ya había tenido yo esta historia ahí en un cajón por varias semanas y ya Dios me había hablado en otras formas de que mi historia tendría que ser compartida y le había comentado a uno de mis mentores de la iglesia sobre la historia y él me había dicho, mira María, tú no eres una persona famosa, tú no tienes, o sea, como que seguidores, básicamente tu historia no tiene un peso, no tienes el trasfondo como para que una publicadora quiera invertir en una historia de una persona que nadie conoce. Que tu historia sí es bonita, sí es una historia, que has vivido, pero no es una historia que tenga un peso como para que sea publicada, no es una historia tan única. Básicamente me dijo, o sea, qué bonito, estoy orgulloso de ti porque hiciste eso, pero no creas que da para mucho, no da para más. Y entonces, o sea, me dijo, y con todo el amor y la honestidad, yo trabajo en la industria pública de publicidad y yo no veo tu historia como una historia especial que pueda tener un impacto o llamar la atención ni de la ni de una publicadora, ni del público que quiera leer tu historia. Es como que una niñita que la abandonó el papá y que la mamá sufrió y que como que, no sé si tú alguna vez en tu vida has sentido así como que te sientes irrelevante, como de que, ay, no es para tanto, no eres gran cosa, no has vivido lo que has vivido no es una gran cosa, no te sientas como que tú eres alguien muy especial o lo que te ha pasado a ti es tan especial como para que tú creas que va a ser un impacto para la gente. Así tal cual me sentí yo. Entonces yo, pues no hice nada con eso, metí mi historia en el cajón y como que me olvidé y yo dije, no, tiene razón, porque a veces escuchamos la opinión de personas que consideramos que tienen autoridad o conocimiento en algo que nosotras no tenemos. Entonces yo dije, pues tiene razón, ahí se quedó. Y ya, yo se lo puse en manos de Dios. Yo dije, Señor, yo hice mi parte, yo ya fui obediente, ya yo tomé el primer paso, yo llegué, me dijeron que no y ya, o sea, ya yo cumplí. Entonces pasan un par de meses y pasa que este evento donde viene este pastor. Entonces, ahí fue donde recibí la reprensión, una reprensión muy fuerte de parte de Dios, donde Dios me habló directo, o sea, como que dijo, ¿dónde le entro? Porque o actúa o actúa.
Y entonces lo que yo recuerdo es que me dijo, yo he puesto en tus manos una historia que va a despertar, una historia que va a tocar la vida, y yo te he encargado a ti, te he confiado este trabajo en tus manos, y tú necesitas confiar en mí, en el plan que yo tengo con tu historia, porque aunque para el mundo tu historia sea irrelevante, para mí no lo es. Y empezó, yo solo recuerdo que yo me sentí en esa predicación, en ese evento, yo lloré, o sea, perdí la conciencia, y yo solo me sentí como esta niña reprendida por su papá, que la ama tanto, pero que la está regañando porque no quiere ser obediente. Y entonces le preguntaba, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ya la persona que yo pensé que me podía ayudar me dijo que no, que no se puede, que esto no da para mucho, que ya, o sea, y él solo me dijo, solo confía en mí, sé obediente, actúa, y todo lo demás yo lo voy a poner en tus manos. Yo voy a traer los recursos. Lo único que quiero es que decidas creerme a mí y no al mundo. Y en ese momento era como que me rendí. Y esos son momentos claves donde yo aprendí que la obediencia no es solo decir que sí con la boca, sino creer con el corazón, con toda convicción de este trabajo que se nos ha enmendado, o de la promesa, creer en el corazón y obedecer con el corazón, donde tú dices, yo no sé cómo va a pasar, yo no sé quién me va a ayudar, yo no sé cómo se va a lograr, pero va a llegar, se va a lograr, se va a hacer esta promesa en mi vida, y comienzas a tomar acciones desde ese espacio, no con la mente sabiendo, sino con el corazón creyendo que así es. Y cuando pasó eso, empezaron a pasar circunstancias al punto en el que me conecté con la persona, con Adriana, la señora que está aquí en el libro, que está como coautora. Esta persona llegó a mi vida y ella fue la persona con la que empecé a trabajar en la historia. Ella tenía contactos en su país, editores, y todo comenzó a darse al punto en el que el libro, ¿verdad? Se llegó al punto de ser publicado. Hola, mi hermosa Mari, qué gusto verte aquí, hermosa. Y entonces es aquí una segunda etapa que quiero, porque el tema de hoy yo sé que es ponte la corona como reina. Y a veces creemos que porque ya se nos dieron ciertas cosas, y que en el momento que bien vemos la promesa hecha, creemos que ya estuvo hecho, que cuando todo nos está yendo bien y todo está fluyendo, tenemos como que esa y estamos felices porque todo va fluyendo. Pero ponte la identidad, ponernos la identidad de esa corona como la hija de Dios es importante, porque van a pasar circunstancias, y aún dentro del mismo reino de Dios, bien dentro del mismo grupo de personas que están supuestos a ser una bendición para tu vida, ahí vienen también situaciones donde esas mismas personas se convierten en una persona que trae condenación a tu vida o quiere traer condenación a tu vida. Y para mí pasó eso. Y esa fue la segunda etapa donde yo quise rendirme, y donde yo estuve a punto de abandonar el proyecto y de no publicar el libro, porque esta persona comenzó a manipularme de una forma que usaba mucho la palabra de Dios. Y eso desgraciadamente pasa donde las mismas personas utilizan la palabra de Dios para traer condenación a tu vida, y hacerte sentir que realmente no eres tan especial, porque fueron dos. La primera persona
que me estaba supuesto, o sea, que me dijo que no es cristiano. Entonces, por tanto, yo decía, ay, es cristiano, ¿cómo yo no lo voy a creer? La segunda persona que empezó a como que a traer en mi vida, o sea, como esa reprensión de que yo no sé, me trató como que si yo no, que si yo soy una persona ignorante, y fue palabras literales que en algún punto usó, porque yo no tenía, sí, yo no tenía conocimiento en ese momento en publicar un libro, en la parte de editar un libro, yo, esa parte yo, sí, yo la ignoraba, y lo que yo tenía en mis manos era mi historia, era lo único que yo podía aportar, era yo, aquí está mi historia, tú aportas el conocimiento, y ella quiso hacer una negociación conmigo aprovechándose de mi ignorancia, donde ella quería el control total de mí, ella quería básicamente, casi cuando estábamos a punto de ya de lanzar el libro, era que ella quería el control total del libro, porque yo empecé a querer hacer ciertas cosas con mi libro y ella empezó a decir que no, que no, que no, y a todo me decía que no, yo empecé, pero es mi historia, o sea, ¿por qué me dice que no? Y es que tú no sabes, tú no conoces, tú no sabes, por eso ella quería el control, que yo le diera el 51% del control de mi libro. Y otro de mis mentores me dijo, no, porque si tú le das 51% del control de tu libro, tú pierdes los derechos de tu historia, tú no puedes hacer nada. Y ahí fue donde empezamos a negociar. Ella voló de donde ella vive en otro estado. Yo me rehusé, yo dije, no, no. Y recuerdo que había noches, que había tiempo donde las de ella hacia mí me intimidaban tanto que yo decía, mi temor era, y que si ya porque ella que ya no se va a hacer porque ella me está controlando con sus palabras, porque hay gente que te manipula y usa la palabra de Dios para traer como esa condenación. Y me hacía, habían momentos que me hacía dudar de mí misma, de mi identidad, de quién yo era, de qué tipo de hija de Dios yo era, que era una desobediente, que era una terca, eran palabras muy fuertes. Entonces, esas palabras me hacían sentir intimidada. Y habían momentos que yo ni quería levantar el teléfono a hablar con ella porque me sentía, me daba miedo. Entonces, ahí fue donde se involucró el pastor de la iglesia, se hizo un consejo, como un grupo grande en la iglesia de los líderes de la iglesia, se hizo una reunión, ella vuela hasta acá porque ella dijo, lo tengo, como que me tienes que firmar ese contrato y van a haber testigos, y ella misma organizó todo un consejo de la iglesia a la que yo iba, sobrepasó por mí, va a la iglesia, habla con los pastores y básicamente me hizo ver ante ellos como que yo estoy siendo una persona irracional que no está tomando las decisiones correctas, que son lo mejor que conviene para este proyecto, para este libro. Y la intención de ella era venir, traer este grupo de personas dentro de la iglesia para entre todos ayudarla a ella, convencerme de que yo estoy mal, que le dé el derecho a ella de mi historia para que todo esté bien. Pero algo en mi corazón me decía, no, yo respeto los líderes de la iglesia, respeto, pero yo sé que el espíritu de Dios está dentro de mí y me guía, y lo que está aquí es lo que yo debo seguir. Y siempre como que esa convicción siempre ha estado en mí. Y yo decía, no, es que si fuera esto, yo no me sentiría manipulada. Si fuera de Dios esto, yo no me sentiría condenada. Dios no trae condenación a tu vida. Cuando una persona te está hablando a ti, te quiere corregir y tú sientes manipulación en tu vida o control en tu vida, esa es una señal de que esta persona no está realmente guiada por Dios, sino que está siendo más bien usada para manipularte, y tal vez esa persona ni lo sabe porque está en su propio proceso. La persona también está creciendo y hay personas que están en su propio proceso y están aprendiendo, ni siquiera han aplicado en su propia vida, pero te quieren enseñar a ti. Te quieren ¿para qué? Para sentirse, no sé, la razón que sea. Y llega esta reunión
Y una cosa que yo recuerdo tanto tener, yo oré mucho, yo le decía, Señor, tú fortaléceme. Yo voy a estar sentada en esa mesa con todas estas personas, pero yo no quiero defenderme. Yo quiero que tú me defiendas. Yo quiero que tú seas el que pongas en mí esa gracia, que esas palabras, ese discernimiento en mí y en cada persona que va a estar ahí en esa reunión, que salga el resultado que tú quieres, no el que yo quiero. Y esa identidad, cuando yo no permití, y eso es bien importante, en que anteriormente, durante muchos años, cuando mi padre me abandonó, yo perdí mi identidad como mujer y como hija. Había perdido mi identidad eh, que, de quién yo era. Yo caminaba por el mundo sin una identidad de quién es María. Y yo había adoptado la identidad de una niña, de la niña abandonada, de la niña no querida, de la niña tonta. Me sentía que era la niña más tonta de la escuela, la niña más fea. Y esa identidad con la que yo iba caminando por la vida me hacía tomar decisiones fuera de tiempo. Me llevaron, cuando uno tiene una identidad negativa de uno mismo, toma decisiones fuera de tiempo. Te dejas arrastrar por por la promesa brillante, buscaba yo llenar esos vacíos con mi novio. Luego quise tener a mi hijo a los 17 años porque yo decía, ser madre me va a llenar ese vacío, me va a dar la identidad de tener una familia, etcétera. Entonces, cuando yo a los 21 años acepto y le doy ese lugar y acepté y creí que yo soy una hija de Dios, padre es Él, que mi papá terrenal no define quién yo soy, sino que mi padre es, Dios es mi papá, Él es mi padre, yo soy una hija de Él. Nunca, mi identidad cambió. Cuando pasó el proceso en el cual yo estaba preparándome para esta reunión, Dios me volvió a recordar, me dijo, recuerda quién tú eres. Nadie te puede robar tu historia, porque mi temor era, me va a robar mi historia. Tenía mucho odio con esta persona. Yo le dije, Señor, pero se supone que ella iba a ser una bendición en mi vida. Ahora, ¿por qué ella misma o sea, por qué me está haciendo por qué me quiere robar mi historia? Y Dios me volvió a recordar, nadie te puede robar nada. Si ella se quedara con los derechos de tu historia, ¿qué tú puedes hacer? Puedes escribir otro libro y escribir tu historia de otra forma con otra persona. Es tu historia, es tu vida. Nadie te puede robar eso. Que tal vez te va a tomar un poco más de tiempo para poder volverla a escribir y publicar y buscar otra persona. Eso está bien. Pero tu historia es tu historia. Eso que quien tú eres, nadie te puede robar eso. Y ahí fue donde me recordó, recuerda quién tú eres. Tú eres mi hija, independientemente de todas las etiquetas que las personas aún dentro de la iglesia te puedan poner. Tú no eres eso. Tú eres lo que yo digo que tú eres. Así que quiero que te levantes y que te presentes en esa reunión y que tú vayas con esa identidad puesta. Y eso llegó ese día, llegó esa reunión, y ahí estaba yo en esa mesa, sin expectativa de yo de defenderme o de tener la razón, sino de expresar lo que yo quiero, expresar cómo me siento, de expresar lo que yo creo en mi corazón que es justo. Y lo expresé.
y dejé que cada persona en esa mesa diera su opinión. Y no hubo una sola persona sentada en esa mesa que votó a favor de esta persona. La persona llegó con un contrato que quería hacerme firmar, dándole básicamente el derecho mayoritario de mi historia, de mi libro, y quería hacer que yo firme, y creyó que porque todos estos pastores, líderes de la iglesia, estaban ahí, y ella tiene mucho más años, ella me decía, pero soy un anciano dentro de la iglesia. Qué irreverente eres, María. Qué falta de respeto es el tuyo, que desconfías de mi credibilidad. Qué falta de respeto el tuyo cuestionarme cuando yo soy la que te ha dado esto. Y yo le dije, esto costó lágrimas, le dije. Y cuando yo lo que expresé en esa mesa fue, lo que a mí me duele no es que esta persona se quiera robar mi historia. Lo que a mí me duele es que está pisoteando las lágrimas de mi madre. Quiere adueñarse de una historia que mi madre vivió, y no voy a permitir que nadie robe la historia de mi madre, porque esto no se trata de mí. Ella no estuvo escuchando, viviendo y escuchando a mi madre llorar cuando yo tenía 11, 12 años, que mi mamá no sabía cómo nos iba a dar de comer el día siguiente. Y ella no estaba escuchando a mi madre llorar en la madrugada. Quien estaba ahí con mi mamá era yo, no ella. Esta es la historia de mi madre, esta es nuestra historia. Y y me rehúso a darle el control a una persona que está mirando un potencial monetario y monetizar mi historia. Porque tal vez ella ve eso, un potencial de voy a monetizarla, y yo veo un potencial de voy a impactar vidas con mi historia. Y eso no se lo permito a ella ni a nadie. Y todas las personas votaron en contra de ella, todas y cada una. Todas votaron a favor de María se queda con su mayoritario derecho de la historia de este libro. Todas. No, ni una sola persona estuvo a favor de ella. Y ella se tuvo que levantar de esa mesa al final de la reunión como un perro con la cola entre las patas y salir de ese cuarto humillada, meterse en un avión, regresar a su país, y nunca más me volvió a hablar. Entonces, ¿eso era una mujer cristiana? Porque era un lobo rapaz disfrazado dentro de la iglesia, que yo lo considero ahora y años después como mi oportunidad de nuevamente reafirmar a mí misma mi identidad como hija de Dios. Por eso Dios permitió esta situación. Dios permitió porque yo iba a necesitar por todos las demás experiencias que se iban a venir en mi vida. Yo iba a necesitar esa experiencia para yo ser una persona una mujer que me defienda mi identidad. ¿Quién soy yo? Que cada vez que una persona en mi vida me viniera a querer dar una identidad de acuerdo a su perspectiva, a su experiencia personal, yo me recordara y decir, no, yo soy una hija de Dios. Y cuando yo actúo como lo que yo soy, como esa hija de Dios, nadie me va a robar nada. Nadie me va a robar mi identidad sin mi permiso, así como me querían robar mi historia. La identidad tuya, la forma como tú caminas en el mundo, como tú enfrentas a las personas, a las situaciones, está determinada en la identidad como tú te ves a ti misma. Si tú te ves a ti misma como yo me veía, la niña abandonada, la pobre víctima, pobrecita de mí, la niña tonta, la que yo no me sentía que tenía valor, porque si yo fui esa adolescente que me sentía
que valía menos porque veía niñas o mis primas que tenían su papi y su mami que les daban todo y yo, la niña que se tenía que fajar para meterse a trabajar, para luchar por todo, trabajar para tener todo en la vida. Y yo decía, si yo valiera tanto, si yo valiera como aquellas niñas, pues tal vez a mí, mi papi y mi mami también me estuvieran dando todo, pero no, me tocó a mí ser la que tuvo que fajarse y luchar por todo. ¿Por qué? Y cuando Dios me mostró y me dijo esto, porque yo te estoy preparando para algo mayor. A los mayores guerreros se les dan las mayores guerras. A los guerreros más fuertes son los que se pasan el fuego. Por eso te di esa historia a ti, por eso tu jornada tuvo que ser así. Deja de quejarte, que por qué a ti, pobrecita de ti, porque yo no tengo, porque yo no soy, porque a mí no me diste el papi y la mami que me dieran todo. Porque tú vas a lograr cosas más grandes que esa niña que tiene papi y mami va a lograr en su vida, siempre y cuando tú tengas tu corona bien puesta, como la hija de Dios. Porque entre más mayor es tu lucha, mayor es tu victoria. Pero no significa que todos los que tengamos lucha vamos a ser victoriosos, porque en el camino se van quedando muchos guerreros que no creen, que se cansan, que le escuchan a estas personas a las que supuestamente vienen con autoridad, con más conocimiento que tú, y le escuchas, le creíste y te quedaste en el camino, por mucho que eras una gran guerrera, que estabas supuesta a llegar al final. Entonces, ¿a quién tú escuchas? ¿A quién tú le crees? Va a determinar qué tan lejos vas a llegar. Si tú escuchas a Dios, pues no, te vas a equivocar. Vas a decir una estupidez en el lugar incorrecto. Vas a decir una tontería cuando te equivocaste. Pero eso es una oportunidad de aprender. No es que ya porque cometiste un error, dijiste algo equivocado, porque tomaste una decisión incorrecta, significa que ya no eres la hija de Dios, que Dios ya no tiene un plan para tu vida, sino que Dios no es a quién estás escuchando, a quién le estás creyendo, a quién le crees, a quién escuchas. Y van a venir personas todos los días en diferentes niveles de nuestra vida a querer decirnos, no, es que tú no eres esto, tú deberías de ser aquello. Bueno, pero le has preguntado a Dios en tu corazón, Dios, ¿esto que estoy haciendo debería de hacerlo? Y Dios te va a hablar ahí, adentro, a ti. Y te va a decir sí, te va a decir no. Y eso fue para mí la etapa de yo pude aprender y desde ese momento cuando yo salí de ese cuarto, yo no me sentí como, ay, yo gané, yo tuve la razón. No se trataba de eso. Se trataba de que yo me sentí victoriosa porque yo pude enfrentarme con yo sola. Yo no me presenté con un abogado ahí. Yo no me presenté con un contrato. Yo dije, el abogado que está conmigo es Dios. Ese fue mi abogado que me llegó a defender. Y desde ahí yo aprendí, mientras mi abogado sea Dios, yo nunca le voy a tener miedo y voy a los ojos directamente a mi enemigo y le voy a decir, ¿quién eres tú para juzgarme? Y si yo me equivoco, ¿sabes qué? Quien seguramente ya me corrigió dentro de mi corazón fue Dios. No necesito que tú me lo vengas a predicar y a decir, porque ya en mi corazón seguro ya yo lo sé. Y eso es lo que hace la gran diferencia en cómo yo enfrento. Desde ese momento he enfrentado una y mil batallas después de publicar el libro, o en mi misma propia familia. Hasta el día de hoy enfrento muchas situaciones, todos los días, pero desde este momento hasta el día de hoy, nunca he bajado la cabeza para rendirme delante de una persona
que solamente quiere traer condenación a mi vida, jamás. No me importa el título de una persona, ni dentro de la iglesia, ni dentro de la política. Respeto la autoridad, tengo mucho amor, mucho respeto y yo respeto. Sin embargo, lo que un hombre habla por su boca, yo no sé si viene del corazón o de su mente o de su ego. Donde yo sí sé que nunca me he equivocado es que Dios me hable a mí y me corrija aquí, en mi corazón. Y nunca más, nunca voy a permitir, nunca permitiré que nadie me traiga a mí una condenación y me haga creer que yo no soy lo que Dios me dijo a mí que yo soy. En el momento que yo le di la autoridad total de mi vida, de mi corazón, cuando tenía 21 años. Dios me dijo esto. Y con esto yo te dejo para que cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta, pues yo estoy acá. Cuando Dios me dijo, tú eres mi hija, yo soy tu padre. Y yo te di una identidad y desde antes de formarte en el vientre de tu madre, tú eres una reina porque yo soy el rey y me puse mi corona. Y jamás me la he quitado y nunca me la quitaré porque un hombre o una mujer me diga que yo no soy esto. Y eso es lo que yo te quiero decir a ti. Cuando tú tienes tu corona bien puesta como una hija de Dios, sí vas a cometer muchos errores, te lo prometo. Sí te vas a equivocar muchas veces, te lo prometo. Sí te van a herir, te van a traicionar, te lo prometo, te lo garantizo. Pero ¿sabes quién nunca jamás te va a dejar y nunca te va a abandonar y siempre va a cumplir tus promesas y siempre va a traer personas a tu vida para que te ayuden a llevar esas promesas a una realidad? Dios. Y tú vas a ser esa luz para muchas personas, siempre y cuando le creas y escuches a la persona correcta. Y eso es lo que yo te dejo con eso. Cree las promesas de Dios, actúa con fe, toma acción, aunque se venga el mundo en contra, así sea el mismo presidente te diga, Ludiana, Pili, Fátima, Eugenia, Laura, Mariela, Cindy, Maritza, Elsa, Andrea, tú no eres nadie, tú eres una ignorante, tú no sabes nada, lo que tú has vivido no vale, tú no tienes mucho que ofrecer al mundo, tú nunca vas a impactar, tú nunca vas a salir de ese trabajo que tienes, tú nunca vas a salir de esa relación, eso es lo que te espera para toda la vida. Ponte tu corona y recuérdale quién tú eres y sobre todo recuérdatelo a ti. Todos los días yo me levanto y cuando yo me estoy maquillando, yo no estoy diciendo, ay, me voy a poner más bonita para que el mundo me vea. No, yo digo, gracias Dios, porque yo voy a actuar y voy a vivir todos los días de mi vida, voy a hablar como digna representante tuya, donde yo me pare. Te voy a representar a ti y que la gente vea a María, pero no me vea a mí, te vean a ti a través de mí. Eso es mi gran anhelo para ustedes, ese es mi anhelo por el cual yo llegué al final, se publicó este libro y para la persona que me dijo a mí que yo era una ignorante porque yo no sabía escribir, editar, fui y me tomé un curso de edición y de escritura y los próximos 6 libros que publiqué después de este los hice yo sola. Yo los publiqué, yo los edité, yo hice mi propio equipo de editores, de escritores, de publicaciones y no solo publiqué 6 libros más yo, y el primero sí lo hice por mi propio ego de demostrar a que yo no soy esa persona ignorante. Tal vez no sabía en ese momento editar, tenía razón, pero no era algo que yo no podía aprender. Me tomé un curso, me fui a escribir y empecé a escribir ese libro que ustedes ven acá atrás. Fue mi libro número 7. Shape Up. Mi libro donde escribí mi historia de cómo transformé mi físico y mi salud a los 40 años. Wow, María, tremendo. Este es mi bebé número 7. Y esos 6, el primero me costó lágrimas, era mi preparación. Los demás eran mis bebés
que yo con mis manos creé, con la ayuda y la guianza de Dios. Amén. María, bendiciones. Te amo, María. Bendiciones. María es, ahorita estoy manejando porque no me iba a conectar, pero Dios parece que permitió y tuve que regresar a buscar algo y ahí tengo este espacio para conectarme con ustedes. Pero de verdad, María, yo admiro mucho a María. María, que Dios te siga bendiciendo. Yo soy producto de esa tenacidad de María, de ese enfoque, de esa mujer guerrera, de esa mujer decidida, de esa mujer que es un ejemplo de superación. Verdaderamente, María, siempre lo digo, lo diré y siempre está en mi corazón eso. Y te agradezco mucho, María, tú. Ahora yo acabo de graduarme de una maestría y yo digo que tú eres que la pusiste ese pilar, esa fuerza, me ayudaste a encaminar esa visión. Ha sido tantas cosas que no sé con palabras decirlo, de verdad. Pero yo te admiro mucho, María, y verdaderamente, mujeres, ustedes que están conectadas, María es un gran ejemplo de superación y nos ayuda a mirar qué es lo que Dios tiene para nosotros. De verdad que gracias, María, por todo lo que tú has hecho y gracias por todo lo que vas a seguir haciendo, ayudando a mujeres a esa identidad, a sentirse valiosas, a sentirse como Dios las creó, porque yo también, María me conoce, ¿verdad, María? Oh, yes. y yo he tenido que superar tantas cosas. Yo tengo que superar todas esas cosas. Yo, María, no sabía yo tengo tu libro y lo leí, pero no recordaba bien, pero tengo un poquito de la identidad de María, de la historia, mejor dicho. Fue una niña así también María me conoce, era muy y yo busqué una identidad falsa y ahora gracias a Dios, pues la he podido ese equilibrio, ese balance, esa seguridad por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, mi Mari. Y wow, yo siempre te he dicho a ti, tú eres mi mamá espiritual, porque Así sé que yo siempre digo, Mari es mi mamá espiritual porque Dios te puso a ti en mi vida en un momento. Tú eres una de esas mujeres, de esas personas que fue mi respuesta a mi oración, de buscar guía, de buscar mentoría de una mujer que tuviera una madurez espiritual que me guiara. Y yo en tu vida creo que fui quien te despertó en el empoderamiento como en el liderazgo, o sea, en la parte del empoderamiento de ti, de tú creer en ti, lo que Dios tiene en tu vida para dar al mundo, pero Dios te usó a ti, tú fuiste en mí esa mentora, esa madre espiritual que me ayudaste a seguir creciendo en mi fe con Dios. Entonces, tú siempre has sido y tu familia, ustedes son tus niños son mis hermanos, son mis hermanitos, ese Jancy, Janisa, todos me crecí con ustedes son mi familia, la familia de mis hijos, de mi esposo, y son esa respuesta que yo le pedí a Dios, ponme familias, ponme una persona que me guíe. Yo me siento igual de bendecida contigo, amor. Yo te amo tanto, tanto. Eres una de esas mujeres que de verdad que yo le debo, a quien yo le debo mucho en el área de mi crecimiento espiritual. Así que el amor, el sentimiento, todo es mutuo, Mari. Te quiero mucho. Te quiero de hablar contigo, ya no nos conectamos frecuentemente, pero cada uno estábamos creciendo, ¿verdad? Y ahí ya Dios nos está juntando, ¿verdad? No, ha sido una jornada muy linda y ahora que estoy en esta etapa de esta madurez, puedo ver tantas cosas que me sucedieron, como dice María, porque Dios tiene propósito en nuestras vidas, mujeres, y lo que están pasando ustedes porque tienen una historia, tiene un propósito para cada una. Se está cortando un poquito, Mari. Se está interfiriendo la señal y casi no te escuchamos mucho, preciosa. A ver, sí creo que ustedes, pero ¿te escuchan bien a Mari? No, se le corta, se le corta. Es que como va en automóvil, se le Sí, corta. sí.
A ver, vamos a esperar tal vez que llegue a un lugar, Mari, donde tenga mejor señal. Y creo que María la tienes levantada para que vayas abriendo el micrófono, Mariela, mientras vemos a ver si el teléfono de Mari se Bueno, establece. yo lo que quiero es, la verdad que cada día, lo que tú dices de luchar cada día, yo creo que cada una lleva su historia y es una historia María, interminable que a veces a Dios por cuándo, pero cada vez Dios se glorifica cada día. ha levantado a mí O sea, la también y yo historia es una historia larga que también no ha tenido fin y voy a ver al final de mi historia y va a ser una historia que va a ser un impacto para muchas mujeres porque muchas veces me ven caminar, reír, pero nadie sabe que tal vez sí, porque me estoy costó llamando levantarme en la mañana, me costó decirlo, ok, Señor, y le he preguntado muchas veces cuál es el propósito que tiene, porque no veo propósito. El día a día le pregunto y le digo, guíame este día porque no quiero ser solo por estar en una casa y verme bien y tratar, ¿no? De levantarme. No, tiene que haber un propósito en mi vida. ¿Por qué? Porque vengo de trabajar tantos años y mi historia ha sido bien diferente porque a los 23, 24 años me tocó ser independiente, donde Dios me mandó a otro país y me enseñó a ser independiente o sí y no tenía otra opción. Y ahora llegar a mi país donde yo no estoy acostumbrada a otras culturas, porque yo independientemente a veces, muchas veces digo, es que yo no pertenezco a este país y con eso I struggle todos los días, porque yo le digo, este no es el país, mi país es otro país donde yo he estado muchos años y le digo, Señor, pero dame paz porque aquí es donde tú me vas a bendecir. Tú me lo has dicho, me lo has hablado. No sé cuándo la historia aquí en Honduras se va a terminar, pero no es mi historia. A veces me molesto yo conmigo misma cuando me siento así, que le digo yo, Señor, pero yo no soy Jamariela enojada. Yo no soy, pero ¿qué? Lo que se mueve alrededor. Yo me paro y yo digo, no, pero es que yo no soy, mi identidad no es así. Y es lo que me levanta y me hace fuerte. Y a veces estoy callada y a veces Dios me dice, pero tienes que hablar, no te puedes quedar callada. Entonces yo comparto, o sea, lo que yo estoy sintiendo a veces, digamos, hoy en la mañana, anoche me puse y dije, yo tengo que trabajar en la website, o sí, no importa, pero yo voy a trabajar. 6 meses de estar trabajando en eso y dije, tengo que lograr. Y anoche estuve trabajando, me acosté tarde, por eso hoy me levanté a mí tarde, pero yo dije, no importa, Señor, no importa, yo sé que tú tienes un propósito, aunque me conecté un poquito más tarde, pero yo sé que todo tiene un propósito y no porque tengo que estar ahí puntual, pero si a ti no te place que yo también me levante hoy, pues tú me darás descanso, porque descanso en ti cuando a veces yo no he podido dormir por muchas noches. Entonces eso es lo que quiero compartir, de que cada una tiene su historia y la verdad que al escuchar la historia de María es un impacto, María, y yo sé que Dios tiene grandes cosas y al levantar la cabeza, como dicen arriba, porque somos cabeza y no somos cola. Entonces eso es lo que tengo que compartir contigo y a seguir. Muchas gracias, Mariela, por compartir. Eres una guerrera. Y yo lo que te digo es, lo que yo te puedo decir, el propósito de nosotras y lo que Dios quiere que nosotras hagamos en la vida de otra persona está bien relacionado directamente con nuestra historia. Aquellas situaciones que tú has superado, en aquellas áreas de tu vida donde tú has visto el éxito en tu vida, donde tú has tenido un crecimiento. Esas son en las áreas donde Dios te quiere usar. Cuando yo trabajo con personas creando su marca personal, su marca empresarial, siempre la mayoría de las veces está, o sea, literalmente, o sea, está alineada
con aquellas áreas en las cuales tú superaste. Cuando yo entendí eso, yo comencé a trabajar como entrenadora de marca de identidad y empecé a trabajar con emprendedores, ayudándoles a crear su marca personal, porque tu historia es tu marca. Y eso, si te llevas algo de acá también, el día de hoy escribe eso. Mi historia es mi marca. ¿Cuál es tu marca personal? ¿En qué tú has superado? ¿En qué áreas en tu vida tú has superado? ¿En qué área de tu salud, tus finanzas, tu familia? ¿En qué área de tu vida tú has tenido logros y éxitos? Y entonces ahí es donde Dios te quiere usar para que tú utilices tu propia historia, tu propio éxito en esa área, el haber tus victorias en esa área, tus batallas en esa área, para que eso sea lo que tú utilices para que tú ayudes a otras personas a superar esas mismas áreas. Si fuiste una madre, una mujer abusada que saliste de superar el abuso, bueno, entonces tu propósito es ayudar a otras mujeres que necesitan salir y superar ese abuso. Es así de sencillo. Y hazte la lista en todas las áreas donde tú has tenido victorias. ¿Cómo has tú superado esas victorias? Y eso es lo mismo que vas a ayudar a otras mujeres a superar, a otras personas a superar. ¿Desde dónde más tú vas a poder ayudar, impactar a otras personas si no es desde tu experiencia personal, si no es desde donde tú misma has superado? O sea, yo escribí este libro cuando yo logré transformar mi físico y mi salud. No lo iba a escribir estando enferma. Lo escribí diciendo una guía. Te voy a decir cómo resetear tus hormonas en 21 días para que te sientas en forma y atractiva. Cuando yo ya estaba en forma y me sentía atractiva con mi propio cuerpo, entonces escribí un libro dándote la guía para que tú lo hagas. Y así es en la vida. Tú ya tienes con qué. Y Dios te va a ir enseñando. No tienes que esperar. No esperes a que cuando yo sea millonaria voy a enseñar a ser millonarios a los demás. No. ¿Dónde tú has superado ya? ¿A dónde estás? Y a partir de ahí, enséñale a otros que lleguen ahí y camina con esas personas hacia adelante para que continúen logrando sus metas. No hay que sentarse, si tú te sientes, yo me salí, cuando yo empecé a salir y a compartir todo lo que ya Dios había hecho en mi vida, empezaron a invitarme a dar charlas, empezaron a contratarme para dar entrenamientos, empecé a crear un montón de cosas, pero en la acción. Tú no te puedes sentar todo el día a orar. Dios no te quiere sentada orando todo el día en tu casa, esperando que un ángel venga y llegue un sueño y en el sueño se revele qué es lo que tú quieres que yo haga para mi vida, con mi vida, Señor. Y Dios está diciendo, ya lo hice. Levántate, abre la boca, comparta, levanta el teléfono, habla, acciona. Así es, así es. Y entonces te voy a seguir poniendo en frente a aquellas personas que te están esperando para que tú les digas cómo llegaste a donde ya estás. Porque hay gente, Mariela, y hay gente, Fátima, y hay gente, Eugenia, que ni siquiera está en donde tú y yo estamos. Y no estamos conformes, no deberíamos estar conformes de que, pues, no, es que ya llegué y esto es todo para mi vida. No, jamás. Dios puso en nosotras el anhelo de crecer. ¿Sabían ustedes que los animales nacen y el único instinto de un animal es yo voy a procrear, yo voy a cazar, a traer comida para mis hijos, para mis animalitos, para mis cachorritos, y voy a buscar un lugar seguro en la naturaleza para protegernos de la intemperie y vamos a morir y ya. Lo que diferencia a los seres humanos es que Dios, nosotros, la semilla del éxito, porque Dios es creador y Dios puso en nosotras la semilla de crear, de no estar conformes nunca con el cuerpo que tienes. Por eso la gente me ve a mí y dicen, ay, pero ya tú estás delgada, ¿por qué tú quieres más? Porque siempre hay otro nivel. Ay, pero una casa bonita, mejor que la que tenías en el rancho, allá en las montañas, ¿por qué quieres una mansión o no sé,
o un rancho con 5 hectáreas. ¿Por qué no? Dios no se conforma. Yo tengo el ADN que me corre de un Dios creador que nunca se conforma, que sigue cada día haciendo más estrellas y más planetas y más cosas. Dios no es un espíritu de conformismo. Ese es cuando alguien te dice confórmate y no seas malagradecida, viene de una persona que no ha entendido de quién es hijo y de quién es hija. Porque Dios quiere darnos más para que seamos de bendición para más personas, para el mundo. Así que nunca te conformes porque no somos hijas de un conformista, de un Dios conformista. Muy bien, tengo una reunión en 5 minutos, entonces voy aquí a dar una oportunidad para alguien más que tenga otra pregunta antes de retirarnos por hoy. Adelante, Eugenia. Le voy a conceder a Me Pilar. da un minutito, Eugenia, que llegué a un lugar a ver si la conexión. Solo quiero darle gracias a María, ¿verdad? Y a ustedes, ¿verdad? Y decirle, mujeres, que sigan adelante. Mira, María es un ejemplo de superación. Y como le estaba diciendo, no sé si me escucharon, yo también vengo de ese padre que me abandonó, de esas inseguridades, adopté otra identidad, pero gracias a Dios la he recuperado. Y eso me hace, verdaderamente Dios me ha puesto en otra plataforma. Así que lo que nos pasa a nosotros no es para que nos pase por una coincidencia, sino porque tenemos un propósito de vida. Amén, como le está diciendo María. Que Dios le bendiga y seguimos en contacto. Amén. Gracias, mi chula María. I love you, mamá. I love you. Bye bye. I love you. Adelante, Pili. Hola, buenos días, María. Nada, primero darte las gracias por este espacio, por este tiempo y por ese libro tan enriquecedor. De verdad nos sumergimos, hablo por mí, me sumergí en él y me trajo muchísimos recuerdos. Escuchándote, pues hay muy pocas cosas de las que yo me acuerdo de mi niñez, lamentablemente, o afortunada o desafortunadamente, pero hablando ahorita y escuchándote, pues mi papá pasó por una crisis y yo digo ahorita, qué rico haber tenido ese talante de saber que mi papá y mi mamá aguantamos hambre, estuvimos en esa situación de quiebra, de bancarrota, donde a veces no teníamos que comer, donde todo el mundo que estaba a nuestro alrededor se fumó, no existía nadie. Haber tenido ese perrenque son ganas y esa fuerza para haber hecho algo y salir de donde estabas. En este momento, también quiero decirte que estoy en el punto donde estoy sanando, donde estoy, digamos, renaciendo, renaciendo, eso es un nombre que el Señor me regaló en estos días, renaciendo porque yo me apagué, yo me escondí, yo me intimidé, o sea, sentí mucha intimidación por muchas personas que me rodearon. Y este es el momento que te cuento que desde que estoy rodeada de mujeres tan encantadoras, tan maravillosas, que han sido como, además del Señor, además de Dios, han sido como mi soporte, hablando entre ellas Euge, que ha sido una bendición en mi vida y ha sido, así como yo le decía ayer, así como María es tu ejemplo, tu inspiración, Eugenia para mí ha sido inspiración. Estoy hasta ahorita dando esos pasos, dando como esos, saliendo de esa a veces tristeza o de ese dolor que a veces te agobia o cuando como decías tú ahorita, que te dijeron algo y te lo creíste. Yo me creí muchos años, muchas cosas que escuché, pero en este momento siento que estoy dando pasos agigantados, que estoy saliendo y que gracias de verdad por este mensaje de hoy, porque más fuerzas y más ganas siento de hacer eh, lo que el Señor me ha puesto a hacer, porque ya encontré mi propósito y lo tenía escondido y no lo había descubierto. No lo había descubierto y todos los días decía, bueno, tengo que empezar a hablar de esto y tengo que salir al mundo a decir, mira, haz esto, el Señor te está hablando. Entonces quiero darte las gracias. Lloré durante todo, mientras hablabas y dije, ya, quiero llorar ya y parar, porque mientras hablo no quiero estar llorando. Agradezco y fue un placer conocerte. Dios te bendiga y gracias por todas esas cosas maravillosas que haces para el mundo, para las mujeres, para todos esos seres que necesitan una luz. Wow, gracias, hermosa Pili.
por tus palabras, es una gran bendición para mi vida, todo lo que estás diciendo y saber, y ese es el propósito. Cuando vamos a tener un propósito, y es una señal que yo siempre sigo mucho, cuando algo se pone difícil y encuentro muchos retos, yo antes lo interpretaba como, es que tal vez no lo debería de hacer. Cuando yo lo cambié, cuando yo empecé, este libro me enseñó esto, llegar a la publicación final con este libro me enseñó que no. Cuando algo se pone difícil, cuando todo el mundo te dice que no, cuando todo el mundo te cierra las puertas, cuando se levantan hasta tus mejores amigos o tu familia en contra de ti, eso es una señal de que vas por el buen camino. Eso para mí, cuando empiezo a recibir resistencia, digo, es que esa es una señal que por ahí es. Por ahí es. Por eso tengo que perseverar, porque si el camino se fuera limpio, porque a la gente, aún dentro de la iglesia, no, es que todo mundo dice que no. Entonces no le estás creyendo a Dios. Tu fe no está siendo probada. Si tú estás cómoda, egoísta, viviendo para ti en tu casa, todo el mundo te provee, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde están los resultados en tu vida? Que tú puedes decir, miren, esas historias, Pili, son las que inspiran. La que dice, yo pasé todos estos retos, a mí me cerraron la puerta, me criticaron, me dijeron que no, pero yo perseveré y mira lo que logré. Esa es una historia donde tú puedes ver a Dios, no la historia donde están, no, pues a mí Dios me ama tanto, que me cuida, me provee todo, yo no tengo problemas, yo tengo paz interior todos los días, todo en mi vida es genial y Dios está en control de mi vida. ¿Dónde estás viendo a Dios en control de tu vida? Porque lo vas a ver en control de tu vida cuando sales a accionar y miras la represión, experimentas esos errores de puerta, esas críticas. Ahí es donde lo estás viendo, ahí es donde tú me puedes mostrar a mí, wow, realmente Dios está en tu vida, está obrando en tu vida. Así que yo sé que lo que vas a hacer, Dios ya te preparó, Dios te capacitó, Pili, y vas a hacer ese ejemplo y Dios te va a respaldar en cada paso de tu vida. Y como les dije, Dios te promete que en el mundo tendrás aflicción. Es la única promesa donde está garantizado algo que Dios nos dice en la Biblia. Te prometo que en el mundo tendrás aflicción, pero ahí viene la segunda promesa. Pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Amén. Y yo con esa promesa les dejo. Pónganse su corona. Tengan esa identidad y crean en la promesa que Dios ha puesto ya en nosotras y en nuestra vida. Las quiero mucho. Gracias, María. Gracias, Eugenia, por este espacio. Dios las bendiga. Gracias a ustedes. Qué bella. Para adelante. Y pues, Eugenia, te dejo a ti para que, no sé, si quieres yo me puedo salir y ustedes van a continuar o... Pues hasta aquí hemos terminado. Agradezco a Dios por este tiempo. Nuestro espacio es solamente de 1 hora y la verdad que fue un espacio bien aprovechado y la verdad que yo sé que sembró Dios a través de a través de ti, a cada una de nosotras, esa palabra que necesitábamos. La palabra de Dios llega justo a tiempo, no llega antes ni después. Así que gracias, María, gracias a Dios por tu vida y de verdad que soy súper feliz y agradecida con todas también por haber dado este tiempo para escuchar a Dios a través de María. Así que un abrazo, Amén. Dios las Gracias bendiga, a todas. las amo y nos Gracias. vemos mañana aquí en el Club de Lectura. Les quiero mucho. Bendiciones. I love you.